Hola, venga, vamos a empezar con el primer vídeo y viendo posibles respuestas a las 5 primeras preguntas que teníais para trabajar. Pero antes unas reflexiones iniciales para daros pautas generales, ¿no? Relacionados con la educación sexual. Primero, ante el debate de si educación sexual sí o educación sexual no, me gustaría dejar claro que la educación sexual sí es necesaria porque es una de nuestras dimensiones importantes, ¿no? Entonces no tiene mucha lógica decir que no hay que educarla, ¿no? Evidentemente los padres vamos a ser primordiales en este trabajo, pero también hay que contar con otros educadores, por ejemplo, en los centros educativos, que pueden ayudar en esta tarea. ¿Sobre qué es educación afectivo-sexual? Recordaros que significa preparación para el amor. No es hablar de relaciones sexuales. Por eso decimos que no hay una edad para empezar esto. Todo es, en realidad, educación sexual. Si al entrar a casa saludas o no a tu esposa, a tu esposo, o si al discutir levantas o no el tono demasiado, eso forma parte de la educación afectivo-sexual que vamos a transmitir a nuestros hijos. Pero en términos generales podemos decir que hay como dos fases en la educación afectivo-sexual. Una es la educación del carácter, la educación en virtudes, que es muy propia de la educación primaria, y luego la información más bien biológica vendría en la secundaria. Fijaros que puede parecer extraño pensar en la educación del carácter como algo que tenga que ver con la educación afectiva sexual, pero pensarlo bien. Cuando formamos a los niños, por ejemplo, en la paciencia, estamos de hecho haciendo la educación afectivo-sexual apropiada a ese niño de primaria. Porque un niño que no aprende a ser paciente, cuando sea mayor, obviamente tendrá una sexualidad difícil, no podrá vivirla en su plenitud. Con lo cual, la educación del carácter forma parte integralmente de la educación afectivo-sexual que queremos. Luego vendrían las informaciones biológicas necesarias. Entonces, siempre hay que procurar integrar la información. Y por eso nosotros en este taller hemos trabajado la biología, el amor humano, el estilo de vida y la trascendencia. Pero no solo eso. En este taller hemos trabajado solo el cómo contestar a una pregunta. Esto no deja de ser el ámbito de la teoría. Tener en cuenta que también hay que empoderar a nuestros hijos. Empoderar es una palabra que a mucha gente no le gusta, ¿no? Viene del empowerment en inglés. Lo cierto es que se está usando cada vez más en salud pública, pero podríamos llamarlo también la autoeficacia o el saber hacer, ¿no? Una cosa es que un joven quiera aplicar ciertas teorías o ciertas virtudes en su vida y otra cosa es que en la práctica, en su entorno concreto, le sea fácil o no hacerlo, sepa o no cómo llevarlo a la práctica. Y eso también tendremos que ayudarle a incorporar en todo este bagaje de la educación afectivo-sexual. Otro tema interesante es preguntarnos, mucha gente lo dice, que la educación sexual puede ser perjudicial. ¿Puede ser perjudicial la educación sexual? La respuesta es sí, puede serlo, cuando no está integrada precisamente, cuando no se tiene en cuenta el contexto, la edad, cuando no está enfocada en transmitir valores, cuando en definitiva no es preparación para el amor. Sin embargo, podríamos decir que no es perjudicial cuando es lo contrario, cuando sí está integrada, porque incluso puede proteger del perjuicio de otros mensajes. Precisamente vivimos en un entorno tan agresivo con mensajes diferentes al nuestro que realmente prepararles bien puede ayudarles contra estos mensajes. Y también cuando busca crecer en habilidades para ser amado y a amar. En este sentido, no va a ser perjudicial. Hay que pensar lo siguiente, si no hacemos nuestro trabajo, otros sí lo están haciendo y a lo mejor lo están haciendo en el sentido contrario del que nosotros
quisiéramos, ¿no? Las redes, Internet, diferentes gobiernos, agencias internacionales están trabajando, están empujando su propia agenda. Luego, para que nuestros hijos sean libres, pues tendrán que recibir también nuestro parecer sobre todas estas cuestiones. Los centros escolares al final son importantes. No os digo nada, los centros privados donde son elegidos por los propios padres. Pensar en una cosa, ¿no? En un centro escolar hay padres que están a favor del ideario de un colegio, otros en contra, otros son indiferentes, otros incluso están en contra, pero luchan incluso contra ese ideario. Bueno, pues la idea es la siguiente. En realidad, y estoy hablando ahora de colegios privados, donde hay un ideario establecido, pues dar una educación afectivo-sexual según ese ideario puede ayudar a cualquiera de este tipo de padres, ¿no? O al menos va a ayudar a sus hijos. En los colegios públicos es otra cuestión, pero hay que recordar que los colegios públicos no pertenecen al gobierno ni al Estado, nos pertenecen a nosotros los que pagamos los impuestos y por lo tanto los padres, las madres de los colegios públicos también pueden y deben organizarse en asociaciones de padres para exigir a lo mejor ciertos contenidos para la educación sexual. Porque una cosa son las matemáticas, que hay que enseñarlas más o menos de la misma manera, pero la educación afectivo-sexual tiene muchos conceptos que no son así de evidentes, ¿no? Por ejemplo, hay que hablar sí o no del amor. Y si se habla del amor, ¿qué concepto de amor utilizamos, ¿no? ¿Por qué va a ser un gobierno el que decide el concepto de amor que se va a transmitir a mi hijo que está en un colegio público? Pues para evitar esto, los padres se tienen que organizar y pedir lo que ellos estimen oportuno. Y si hay varias corrientes en un colegio así, pues a lo mejor habrá que separar las clases de educación sexual según lo que han querido esos padres. Esto es una experiencia que se ha hecho así en algunos colegios públicos, por ejemplo, en Francia. Esto es nuestra realidad, no nos engañemos. Dice este niño, primero me contaron de la cigüeña, del repollo, de la semillita que pone el papá, de las abejitas y el polen, pero anoche vi 2 horas de tele y voy a tener que hablar con mis padres para sacarlos de la gran confusión que tienen. No nos engañemos. Esto está ocurriendo y es lo que yo decía antes de que hay agencias o entornos externos al nuestro que sí o sí están actuando, están educando a nuestros hijos y por lo tanto para hacerles libres nosotros tenemos que aportar nuestros valores y mostrarles nuestros valores. En pocas palabras podría decir esto, ¿no? A modo de gran resumen de educación afectivo-sexual, que en general es mejor hablar 1 hora antes que 5 minutos tarde, que se trata de educar y formar, además de informar. Muchos solo informan. Hay que integrar conocimientos. Por eso, además del cómo de la relación sexual o de la sexualidad, hay que hablar del por qué. La información tiene que ser precisa, es decir, correcta, verdadera y suficiente, no decir más de lo que el niño quiere o puede recibir en ese momento. Voy a decir algo de esto más adelante. Tiene que ser según el grado de desarrollo personal y progresivo, con una visión positiva del amor y de la sexualidad. Se trata de formar en el respeto y la responsabilidad, desde la libertad. Los padres tienen un papel importante en todo esto y los educadores también. Tiene que estar basado en el diálogo y en el razonamiento y obviamente respetando la propia intimidad. Hay algunos padres que se ven tan contentos y tan motivados para dar esta educación afectivo-sexual que a veces se van demasiado lejos hasta contar cosas que son íntimas suyas, ¿no? Y no se trata de ir tan lejos. Bueno, ¿y cómo se hace esto? Primero, hay que recordar que es preparación para el amor. He dicho antes que no hay edad, que lo que se hace es cambiar contenido y mensaje y que todo es educación afectivo-sexual y que hay que hacerlo todo siempre de manera integrada. Esto ya lo tenemos claro, lo he repetido, lo he dicho antes. Ahora bien,
Tenéis que tener en cuenta que aunque este taller se base en preguntas y contestaciones, que no siempre se trata de contestar a preguntas. A veces nuestros hijos no preguntan. No significa ni que son demasiado ingenuos y que no saben nada necesariamente. Puede ser que hayan oído algo en el colegio que les ha parecido tremendo, desagradable, y cómo van a hablar con sus padres de esto tan desagradable que les han contado. Es decir, no penséis que la no pregunta significa que no quieran saber nada o que son ingenuos todavía o demasiados jóvenes para hablar de ciertas cosas. No es necesariamente así. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es comentar en alto. Papá y mamá comentamos en alto delante de nuestros hijos cuestiones que queremos que oigan. Tener en cuenta que en nuestras vidas hay muchas ocasiones educativas. Son múltiples. Puede ser delante de la tele, puede ser trabajando en el ordenador, puede ser en una valla publicitaria de la calle o un comentario de un político. Es decir, continuamente hay diferentes cuestiones que se hablan, se dicen, que pueden ser ocasiones para educar. Es una buena ocasión para que los padres, los educadores, hablemos en alto delante de los hijos, y es una manera también de transmitir. Incluso esto lo podemos hacer sin mirarles. Estamos hablando dentro del matrimonio, decimos cosas, pero nuestro objetivo es que ellos oigan. El automóvil, ir paseando, son buenas ocasiones también, porque yo suelo decir de broma, pero es verdad que en el automóvil tú puedes mirar por el retrovisor y vas observando las caras de tus hijos mientras que tú les estás diciendo cosas, y además no pueden escaparse del automóvil, entonces tienen que escuchar lo que estás diciendo. Pasear es un buen sistema, porque a veces los hijos no les gusta mirarte a los ojos hablando de temas así que son sensibles, ¿no? Esto les pasa mucho a los chicos, a los varones, ¿no? Y entonces pasear uno cerca del otro, mirando de frente mientras que se hable, pues puede ser una buena estrategia para hablar de estos temas. Otra afirmación que quiero hacer es que antes de contestar hay que repreguntar. Nunca contestes de entrada ante una pregunta. No puedes contestar a una pregunta sin saber realmente qué sabe tu hijo o tu hija de eso y qué es lo que realmente quiere saber. Por ejemplo, te puede preguntar qué es virgen y podrías empezar a contestar por la vía sexual, cuando en el fondo lo que quieres saber es qué es el aceite extra virgen. Entonces sería muy buena idea preguntarle, ¿tú qué sabes de la palabra virgen y qué es lo que exactamente quieres saber? A lo mejor te dice, sí, porque lo he visto escrito en una botella de aceite. Ah, pues entonces la contestación sería diferente, ¿verdad? Luego está esta respuesta que a menudo tenemos que dar, ¿no? Que es luego te contesto, porque a veces te pueden hacer una pregunta en un lugar inapropiado, con una persona presente demasiado joven o inapropiada, en fin, que tú veas que no sea el momento para contestar a esa pregunta. Entonces tú le dices, luego te contesto. Pues mi mensaje es, oye, que ese luego sea realmente luego, es decir, que no sea una excusa para de repente intentar olvidarse de la cuestión, porque tu hijo no va a olvidarse de esa cuestión, va a recibir el mensaje de que de esto no quieres hablar y es una pena. Bien, aquí tenemos las 10 preguntas y en este primer vídeo vamos a trabajar las 5 primeras. Entonces, es interesante recordar que la separación en las 4 dimensiones puede ser algo artificial, ¿verdad? Pero se trata de entrenarnos para poder distinguir qué es biología, qué es estilo de vida, qué es amor humano. A veces no son blancos y negros, pero ya me entendéis, es un ejercicio para aprender. Entonces, vamos a ir al primer ejemplo, porque tiene mamá la tripa gorda, y obviamente os dais cuenta que esta es una pregunta extremadamente sencilla y la tentación es decir, tiene un bebé dentro y ya, y no decirle más, pero ya veréis que es una pena, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, tiene un bebé dentro, es como un nido que se llama útero. Entonces aquí, primera recomendación, y es que a estas edades, cuando vas a explicar algo, lo que se recomienda es siempre utilizar el término correcto.
el término biológico de eso que estás explicando. Sin embargo, a esas edades les cuesta más pensar en abstracto y les puede ayudar que pongas otra palabra para ayudarles a entender el concepto, ¿no? Entonces, por eso decimos útero, que es como un nido. Estilo de vida y actitud saludable, podríamos decir, el niño está vivo, a gusto y protegido, como en una cuna. Hay que ayudar a las mamás con cargas que puedan sentarse y descansar. Otra idea podría ser, es una manera de cuidar al bebé. Os dais cuenta que aquí estoy dando varias ideas. Cada una de estas ideas puede ser una conversación larga, ¿de acuerdo? Esto lo tenéis que entender, ¿no? Pero fijaros, aquí hay un ejemplo de cómo ante una pregunta totalmente biológica se puede aprovechar para dar una educación pro vida, ¿no? Es una manera de cuidar al bebé. Cuando cuidas a la madre, cuidas al bebé. Es decir, delante de ti hay dos personas, está la madre y el bebé que lleva dentro. Esto es muy interesante y esto es lo que un médico pro vida, por ejemplo, piensa cuando tiene a su paciente delante, ¿no? Tiene a dos pacientes en realidad, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo donde se ve que una pregunta biológica puede dar lugar a una conversación más interesante que solamente hablar de la biología. Amor humano, podríamos decir, el niño está protegido y sus padres le quieren y le esperan, están contentos, con ilusión. Otra idea puede ser, tú también debes estar contento, podréis jugar juntos. Tercera idea. Trascendencia, pues Dios quiere también a ese niño en el vientre de su madre y que un día nacerá. Te regala a un hermano, por ejemplo. ¿Y cómo va a salir el niño? Me acuerdo que en una sesión que daba en un colegio, una mamá me decía, pues no sé muy bien cómo hacer esto, pero yo quizás le diría que mamá tiene una puerta entre las piernas. Y yo le decía, hombre, señora, se me hace un poco duro esto de la puerta, ¿no? Es madera, ¿no? Esto es un poco duro, ¿no? Y ella me decía, bueno, a lo mejor quizás sería mejor decir una puertita, ¿no? Sí, pero sigue siendo una puerta de madera, ¿no? Bueno, es que esto no es fácil, ¿eh? Si a lo mejor a algunos de vosotros os parece fácil, pero a la mayoría de la gente no le parece fácil contestar en las 4 dimensiones. Por eso es bueno entrenarse y hacer talleres como estos, ¿no? Porque os va a preparar a no improvisar. De repente, cuando te haga una pregunta un niño, pues te va a salir más espontáneamente otra manera de contestar. Podríamos decir, por ejemplo, hablar de vagina, camino como camino de la vida, un espacio entre las piernas. Estilo de vida y actitud saludable. La madre estará ausente, ayudarás a papá para preparar la casa, no hacemos ruido. Otra idea podría ser mamá necesitará atenciones. Y luego puedes decir también, ¿a quién se parecerá? Estás hablando aquí del problema del asunto de la identificación, etcétera, ¿no? Amor humano. Ese bebé te querrá mucho. Hay que cuidarle. La familia crece. Seremos más y es mejor. Nos ayudamos los unos a los otros. Son diferentes ideas. La trascendencia. Pues podríamos decir, vamos a rezar para que todo vaya bien, para que sea buena persona como tú. Un papá en un colegio decía, pues yo quizás le diría, ¿sabes que Jesús tiene el cumpleaños el día 25 de diciembre? ¿Cuándo crees que será el cumpleaños de tu hermano, ¿no? Vamos a calcularlo o lo que sea, ¿no? Bueno, pues es una manera interesante, efectivamente, de meter a Jesús en esa conversación. Quiero decir que no necesariamente tienen que ser grandes y elevadas teologías, ¿de acuerdo? No estamos hablando de esto. Entonces puede decir también, podrá quererle a Dios ese niño, y también se le puede decir, mira, pues podrás rezar con tu hermano o con tu hermana. ¿Y cómo ha entrado el niño en mamá? Y aquí nos podemos poner quizás algo más nerviosos, ¿verdad? Porque nos sentimos más inseguros con esto. Pues se puede hablar del abrazo de amor, que es íntimo. Los papás están solos, se cuidan mutuamente. Otro concepto que quiero introducir aquí es el de la utilización de palabras que pueden significar diferente para un adulto y diferente para un niño. Por ejemplo, cuidándose mutuamente, alguien puede estar pensando en las caricias, pero el niño a lo mejor en ese momento no necesariamente va tan lejos en su pensamiento. Ahora, lo interesante es que según va creciendo y madurando, esas palabras siguen teniendo sentido, ¿no? Y va cogiendo otro significado.
Claro, te puede decir, pero si yo abrazo a abuela y no le dejo embarazada, ¿verdad? Bueno, pues ahí es donde vamos progresivamente avanzando. Bueno, es un abrazo que une sus cuerpos, ¿no? Se puede hablar de las semillas, espermatozoide y óvulo. Estilo de vida y actitud saludable. Bueno, ese abrazo, por cierto, es un abrazo especial. Es especial y por eso tú tienes que crecer, madurar y, en el fondo, prepararte para fundar una familia. Y serás como papá o como mamá, identificación. Por cierto, una idea que quiero transmitir es que cuando se contestan a estas preguntas hay que contestar siempre con lo normal, lo corriente, lo frecuente, ¿no? Por ejemplo, antes en el cómo salen los bebés, claro, no hay que empezar con toda la casuística de las cesáreas y a veces hay abortos, etcétera, etcétera. Bueno, de entrada se explica lo normal, lo corriente, lo frecuente. Y luego las casuísticas pueden venir en conversaciones posteriores. No se trata de abrumar, ¿no? Amor humano. El amor de los padres desborda alegría. Aquí también podríamos estar pensando en el placer sexual, ¿verdad? Pero el niño no. Tú eres nuestra alegría. Ese abrazo íntimo es matrimonial. El niño es fruto del amor de sus padres. Trascendencia. Los padres también ayudan en la creación. Mamá pone el óvulo, papá el espermatozoide y Dios pone el alma. Otra idea es, te quiere como un hijo. Quiero tener colita o pipí como Pablo. Son palabras que según en qué cultura estamos, ¿no? Yo ya sé que en Latinoamérica colita significa otra cosa. Aquí se utiliza más en España colita, allá pipí. Bueno, ya me entendéis. Pero importante, aquí no estoy hablando del problema de la disforia de género, del manual DSM-5. No estoy hablando del problema de un niño que se siente de otro sexo. No, no estoy aquí en este terreno. Y estoy simplemente en el terreno de una niña que ve que su hermano hace pipí cómodamente en el jardín delante de un árbol y que a ella le parece eso una opción interesante y te dice que le gustaría tenerlo, ¿no? Bien, pues aquí algunas madres en talleres te pueden decir, bueno, yo le diría que ella, como no tiene pipí, es chica, ¿no? Es mujer. Y aquí hay que tener cuidado, no hay que explicar que ser mujer es como un hombre sin algo, con un defecto, ¿no? Como si ser hombre fuera lo entero y como te falta algo eres mujer. No, hombres y mujeres son enteros y tienen su sentido por separado, ¿no? Entonces se le dice que tú tienes vulva y algo importante también, que está protegido, el útero como nido. O sea, tú tienes algo importante. Como tu hermano tiene eso, tú tienes también algo importante y además tienes algo que está dentro protegido. Es el lugar donde las mamás protegemos a los bebés, ¿no? Entonces, estilo de vida, actitud saludable. Tú eres como mamá y las demás chicas y podrás ser mamá cuando crezcas. Podrás tener hijos, o sea, es un valor añadido, ¿no? Podrás tener un hijo dentro, ¿no? Es una maravilla tener hijos, qué ilusión que seas como yo. Amor humano. Somos diferentes y nos queremos mucho. La diferencia es riqueza. Entre los dos tenemos más. Esto de la diferencia es riqueza es interesante como punto educativo a lo largo de la educación de los hijos, pero luego cuando serán mayores habrá que matizar esto de las diferencias. A veces los universitarios me preguntan, yo salgo con un chico que es muy diferente a mí. Eso es bueno, ¿verdad? Yo le digo, bueno, depende. Si tú juegas al tenis y el chico juega al pádel, pues entre los dos vais a poder acabar jugando a dos deportes. Pero puede haber diferencias importantes. Si tú quieres tener hijos y el chico no quiere tener hijos jamás, lo que tienes es un reto, una dificultad, un problema. Entonces ya deja de ser una riqueza, es algo que al menos vas a tener que hablar con esa persona. Trascendencia. Dios te ha hecho así para que puedas ser esposa y mamá. Aquí otra idea nueva que quiero introducir y es el orden cronológico de las palabras que usamos. No decimos mamá y esposa, sino esposa y mamá, porque primero eres esposa y luego mamá, desde el punto de vista cronológico, ¿no?
Sí, pero algunas acaban embarazadas. Ya estamos en el campo de la casuística que tendría que venir más adelante, ¿no? A mí nunca me oiréis hablar de educación sexual y afectiva. Yo digo educación afectivo-sexual. ¿Por qué? Porque lo primero que educas es la afectividad y luego vienen otros aspectos más biológicos sexuales, ¿no? Y yo suelo hablar de atracción, enamoramiento, amor y sexualidad. O sea, ¿no? Atracción, enamoramiento, amor, compromiso y sexualidad. Por orden. Entonces, al principio te puede costar esto, porque tienes que mentalmente poner en orden las palabras, pero ya veréis que si lo hacéis sistemáticamente con cualquier concepto que queréis transmitir a vuestros hijos, luego llega un momento en que te sale muy de manera automática. Pues bien, decía, Dios te ha hecho así para que puedas ser esposa y mamá. Dios nos quiere como varones y mujeres. ¿Y por qué se me para el pipí? ¿Por qué se me pone dura la colita? Fijaros que, claro, este es un buen ejemplo de lo que quiere decir eso de no hay edad y podemos darle cualquier mensaje, pero adaptado a su edad, ¿no? Fijaros, ante esta pregunta puede parecer la más difícil de todas, ¿no? Imaginaros a un niño de 5 años y dices, no quiero hablarle de la relación sexual todavía, pero es que él no quiere saber nada de la relación sexual a estas alturas todavía. Tiene un problema mecánico y te pregunta por él, ¿no? Entonces, imaginaros, ¿no? Yo le podría decir a mi hijo, ¿verdad que tú quieres ser como yo cuando crezcas? Alto, grande, guapo y fuerte, ¿no? A un niño de 5 años le puedo decir eso, ¿no? Para un hijo de 20, tú ya eres gordo, calvo y eres un motivado, ¿no? Pero al de 5 le puedes decir eso y te mirará con ojos de admiración y le puedes decir, pues bien, todo tu cuerpo tiene que crecer para que tú seas como yo, alto, ¿no? Cuando tú crezcas. Y por eso tu pipí también, que se llama pene, por cierto, también pues vas a ver que crece, decrece, porque poco a poco está queriendo crecer para estar en tu cuerpo de papá cuando seas grande, ¿no? No querrás ser alto y grande y con un pipí así ridículo, ¿no? Te va a decir, no, claro que no. Bien, pues eso es lo que está pasando, ¿verdad? Aquí una de las preguntas que se suelen hacer es si debe ser papá o mamá quien hable a varón o mujer, ¿no? Ya sabéis que en general las reglas son que a los varones mejor papá y a las mujeres mejor mamá. Pero quiero deciros claramente que no hay que ser rígido con esto porque depende de muchas circunstancias, ¿no? Imaginaros que mamá es pediatra y papá es arquitecto. Obviamente, mamá hará un mejor trabajo explicando la erección a su hijo varón que a lo mejor papá con grúas y cuerdas, ¿no? Para explicar la erección. Ahora, hay un truco que hay que hacer y es que la persona que lo hace tiene que introducir a la otra parte, ¿no? Por ejemplo, si mamá le explicase eso, le podría decir, mira, hijo, papá y yo hemos hablado y queremos que sepas que, y le explicas lo que le quieras explicar. De esa manera, en ese momento, el hijo sabe que papá sabe que esa conversación está teniendo lugar y puede ir a papá para preguntarle más cosas sobre esa cuestión sin tener que introducir una conversación desagradable, ¿no? Entonces ese es el truco en el caso de que haya necesidad de que un padre o una madre haga ese trabajo. Bien, pues como decíamos, información biológica, lo que llamas colita, pipí, se llama pene. Tú quieres ser como papá, ¿verdad? Todo tu cuerpo tiene que crecer. Tu pene también se está preparando para crecer poco a poco. Y ya está. Estilo de vida, actitud saludable. Y tú le miras, porque tú lo que tienes que saber es qué es lo que realmente quieres saber. Y te puedes dar cuenta si está pensando o no en la relación sexual. Papá, tú y los demás chicos, los demás varones, tenemos pene. Esto es identificación, es muy importante. En los dos sexos, en el varón especialmente, ser introducido en el mundo de los varones por otro varón, ¿no? Que suele ser su padre, pero puede ser otro adulto referente del mismo sexo.
Es decir, que estamos en una sociedad donde les están diciendo a los niños que pueden ser lo que quieran, ¿no? Bueno, la idea aquí es, tú eres de los míos, tú eres varón como yo. No te preocupes por eso, déjalo prepararse. Amor humano. Qué bien que seamos iguales, autoestima. Tú también podrás ser como yo, ¿no? Esposo y papá. Trascendencia. Dios ha creado tu cuerpo así, para que puedas ser esposo y padre. Es importante que cuides tu cuerpo. Es un regalo. Muy bien, pues a estas alturas de la primera parte de este taller, recordaros que tenéis en las páginas web educarhoy.org y joveneshoy.org tenéis más de 150 preguntas sobre afectividad y sexualidad que se han redactado siguiendo esta sistemática de meterle varias dimensiones a las respuestas, para que podáis leer, entrenaros, cuando los hijos sean mayores incluso podéis entregarles esas preguntas, etcétera. Si estáis en un colegio, podéis entregar estas notas a los padres, decirles que acudan a esta página web para ver estas respuestas y estas preguntas. Muy bien, pues hasta aquí las respuestas de las 5 primeras preguntas. Si miráis el vídeo 2, podréis ver lo mismo para las otras 5 preguntas.